Hola, muy buenas a todos a un nuevo vídeo de Mindframe Corner. En esta ocasión, y atendiendo a un comentario que me habéis dejado en la zona de comentarios de los vídeos, voy a hacer una breve explicación de cómo funcionan los usuarios dentro del entorno AS400. Lo voy a gestionar desde un punto de vista bastante sencillo, porque el tema de las autorizaciones, los grupos y todo el sistema de gestión de accesos es abrir un melón muy importante dentro de la S400 porque hay múltiples niveles de seguridad y además de esos múltiples niveles entran en juego lo que serían los grupos de usuarios, las autorizaciones que se pueden dar a esos usuarios y luego a su vez las autorizaciones que habría que dar a objetos, a biblioteca y a un largo etcétera de cosas. Entonces, como para cubrir todo ese ámbito de seguridad estaríamos hablando de cientos de horas de vídeo. Lo que voy a hacer en este vídeo es simplemente explicar a grandes rasgos cómo se crean usuarios y un poco cómo funciona el sistema de gestión de seguridad. En primer lugar, para conocer el sistema actual de seguridad, vamos a utilizar un comando que es una variable del sistema, que es el qsecurity. Si hacemos un work sys val, trabajaríamos con todos los valores del sistema AS400. Pues hay uno, vamos a ir hacia adelante, que es el qsecurity, que es el nivel de seguridad del sistema. En función de cómo esté este nivel, vamos a dar con una opción 5, en función de cómo esté este nivel, nos permite saber hasta qué punto podemos ahondar en la seguridad y el control de accesos. En este caso concreto tenemos el nivel 40, que el nivel 40 se corresponde con seguridad por contraseña, obvio, porque si no, cualquier usuario sin contraseña podría entrar al sistema. Por objeto, es decir, podemos asignar permisos a un objeto para poder ser utilizado por un usuario o denegar su acceso. Y sistema operativo. El sistema operativo hace referencia a que los objetos que también gestionan el sistema operativo están tenidos en cuenta en esta matriz de autorizaciones. Bien, pues sin más dilación, si queremos conocer los tipos de usuario que hay en la S400, como expliqué en vídeos anteriores, todos aquellos usuarios que empiezan por la letra Q son usuarios que ya vienen con el sistema operativo. Por ejemplo, si hacemos work usr prf, que es work user profile, y damos a F4, podemos poner aquí una Q y asterisco y se nos listarán todos aquellos usuarios que vienen por defecto en el sistema operativo AS400. Entonces aquí tenemos bastantes usuarios proporcionados por IBM, pero nos vamos a quedar concretamente en dos usuarios que son los que más se usan. Por una parte tenemos el QPGMR, que es un usuario que tiene de por sí unos permisos para programar y para lanzar trabajos batch o trabajos por lotes, y por otro lado el usuario qsecofr, que es el responsable de seguridad. El qsecofr, que es el qsecurity officer, viene a ser como el administrador de la máquina en entornos Windows o el usuario root en entornos Unix, Linux, etc. Si por ejemplo vamos al usuario QPGMR y hacemos un 5 visualizar, esto es la visualización básica que tenemos dentro de la S400. Bueno, aquí claramente dice que el usuario es un usuario tipo programador, no pertenece a ningún grupo de usuarios. Restringir el uso de línea de mandatos está a no. Esto significa, en la línea de mandatos, esto es esto que hemos visto. Esta es la línea de mandatos. Claro, la línea de mandatos es una interfaz muy potente que nos permite lanzar cualquier comando. Entonces, a nosotros nos puede interesar que haya ciertos usuarios que no tengan acceso a dicha línea de mandatos para que no se pasen de listos o se salgan de su programa e intenten ejecutar unos mandatos. Entonces, el hecho de restringir el uso de la línea de mandatos suele ser bastante habitual para que el usuario se ciña a las pantallas del programa y no pueda salirse del programa pues haciendo un sign off o cancelando el trabajo que está realizando. Entonces, volviendo al comando anterior con F9, que es decir, work user prf, volvemos a la lista. Entonces, si vamos aquí al QPGMR, podemos ver cómo no tiene restringida el mandato, obvio, porque al final es un programador, es un usuario que está por encima de la media. Programa de inicio de sesión.
esta opción de menú es habitual cuando tenemos programas de ERPs o programas COBOL dentro de nuestra máquina y queremos que el usuario, cuando se loguee, aparezca la pantalla de inicio de esos programas. Pues, por ejemplo, trabajar con ficheros de compras o maestros de clientes o lo que sea. Es decir, ese entorno del programa le estás obligando, poniendo aquí el nombre del programa necesario, que cuando el usuario se logue entre directamente. Si ponemos None, lo que va a hacer el sistema es ir a la opción inmediatamente inferior, que es el primer menú, que es el menú Main. El menú Main ya lo conocéis, es este. Este es el menú Main. Como podéis ver, en la pantalla tiene aquí el nombre Main. Entonces, el usuario programador vería este menú inicial. Nosotros podemos también hacer que un usuario concreto no vea ese menú, sino un menú que hayamos modificado nosotros por omisión para que no acceda a todos los datos que harían falta. Si vemos que hay más opciones, entonces damos avance página. El programa de la tecla de atención está definido por el sistema. La tecla de atención es una tecla muy interesante, que la podemos ver aquí. Si hacemos una acciones, área de teclado emergente, tenemos la tecla de atención. Si pinchamos en la tecla de atención en proceso, y nos manda a un menú específico que es Assist, el menú Assist, que precisamente es el menú definido en el sistema. Por eso ponía Sysval. Nos permite trabajar con la salida de impresora, trabajar con trabajos, trabajar con mensajes, enviarlos, cambiar su propia contraseña, gestionar sistema, etcétera, etcétera. Vamos a F3 para salir. Pero es muy interesante porque la tecla de atención te permite escalar dentro del sistema operativo y acceder a ciertos datos, pues como tu propia salida de impresora o otras impresoras concretas. Entonces aquí, para continuar, pulsamos intro, pues pulsamos intro y volvemos aquí. El usuario QSCOFR es un usuario responsable de seguridad, es el que tiene todos los permisos. Si hacemos un 5, veremos que realmente no se diferencia demasiado de la pantalla del usuario programador, porque yo os digo que esta pantalla es una pantalla con una ayuda mínima. Por ejemplo, si queremos entrar de lleno en los permisos asociados, no entraríamos con el usuario, con el comando F3, con el comando work usrprf, sino que entraríamos chg usrprf, y por ejemplo aquí ya tendríamos que poner un usuario concreto, por ejemplo qpgmr. Entramos aquí, le damos F4, veis que han salido muchísimas más opciones de las que estaban en la opción de trabajar con usuarios, porque trabajar con usuarios al final simplemente es una forma más sencilla de copiar usuarios, de cambiar algunos aspectos de su entrada, de su login, pero realmente la miga está con el comando chg usrprf, que es Change User Profile. Entonces, como podéis ver aquí, podemos cambiar la contraseña del usuario, podemos decirle si está caducado o no, podemos decirle si el usuario está habilitado o deshabilitado. Nosotros, de igual forma que pasa en los entornos Unix y los entornos Windows, si un usuario mete la contraseña mal demasiadas veces, el sistema deshabilita a su usuario porque considera que es un problema de seguridad. Entonces, solo el administrador de seguridad, por ejemplo, QSCOFR, es el capacitado para poder rehabilitar su usuario. La clase de usuario, pues es qpgmr. Las clases de usuario se pueden definir con F4. Hay bastantes. Tenemos la user, que simplemente es el usuario llano y sencillo en el que solo puede tener acceso a las bibliotecas que tú le digas. sysopr tiene más permisos que el usuario user, pero hace más referencia a operador del sistema. Por ejemplo, tiene permisos pues, para lanzar salvados de backups del sistema operativo, controlar las colas, parar las colas, arrancar las colas de trabajo. qpgmr, además de las tareas propias del sysopr, tiene permisos adicionales para los programas de gestión de programas, y entonces se permite escribir en bibliotecas con mayores permisos que puedan tener, pues por ejemplo, que las que pueda hacer el usuario user o sysopr. SKDM es Security Administrator, es
Lo mismo, es un poco más del PGMR, pero con SKDM te permite, por ejemplo, habilitar o cambiar contraseñas a estos usuarios, además de lo que ya tiene el PGMR. Y por último, SecOfR, que es el sumum, el dios de la máquina, con todos los permisos que tiene y todas las cosas que se pueden hacer. Entonces, continuamos. Nivel de ayuda, pues el que te da el valor del sistema, que puede ser una ayuda básica o puede ser una ayuda extendida. Por ejemplo, si con F4 podemos perfectamente ver que podemos tener la ayuda básica, intermedia y avanzada. Esta diferencia básicamente es que la Basic solo te presenta los datos de una forma muy sencilla, la intermedia te da más datos adicionales y la avanzada te da todos los datos del sistema que para un usuario que no esté versado en el AS400 le pueda producir empacho. Por ejemplo, es muy sencillo, el comando work sys sts nos muestra estos datos de cómo está la máquina ahora mismo, pero si le damos a F21 podemos seleccionar el nivel de ayuda. Puede ser básica, intermedia o avanzada. Ahora mismo está en intermedia. Si pusiéramos básica, veréis cómo cambia totalmente el aspecto del mismo comando. ¿Veis? Es visualizar, es el mismo comando, solo que viene pues como más sencillo. Usuarios conectados, suspendidos, desconectados con salida esperando para imprimir, ejecutándose trabajos. O sea, no te da más información. Sin embargo, si nos vamos a la opción intermedia, ya se nos aparece en una tabla ya con la memoria que ocupa cada una de las agrupaciones, etc. Y ya si nos vamos a la opción 3 avanzada, incluso salen nuevas columnas que son un trabajo en espera no elegible o inelegible. Es aquel trabajo que cuando se llena la memoria y quiere entrar en la máquina no puede. Por lo tanto, es importantísimo que todos los valores, tanto trabajos en espera como trabajos actuales, siempre sean valores en cero. Si vemos aquí algún valor, significa que la RAM que tenemos instalada actualmente no es suficiente para todos los trabajos que están ahora mismo en máquina. Por daros una explicación realmente de lo que significa esto. Pero realmente me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Lo que os quería explicaros aquí realmente es que hay 3 niveles de ayuda. Y pues en función del nivel de ayuda que tengas en tu usuario, te aparecerá por defecto este tipo de comandos. Volviendo a otro comando que estábamos, que era el comando de cambiar el perfil de usuario, en este caso QPGMR, ya nos está diciendo aquí que el nivel de ayuda nos lo da el Sysval, que por Sysval es básico. La biblioteca actual es la que tú creas por defecto. Estos son valores que vienen por defecto. Como bien hemos visto en el otro comando, está el programa inicial a llamar, que es none. Y el menú inicial, main. Esto ya lo hemos visto antes. Limitar posibilidades, le ponemos no. Este es el mismo comando que era restringir la línea de mandatos. Si limitamos las posibilidades y ponemos aquí un yes, este usuario no podría lanzar comandos y solo podría moverse por las opciones de menú. Si pulsamos a F10, nos salen más opciones. A saber, autorizaciones especiales, los entornos, visualizar información, o sea, nos da un montón más de datos, que esto ya estamos hablando de abrir un melón importante. Por ejemplo, me voy a quedar en estos dos, en este valor de aquí, que es autorización especial. Es decir, el usuario programador tiene control sobre los trabajos y también puede realizar copias de seguridad del sistema, cosa que otros usuarios no podrían hacer. Otro de los valores que que me interesa que veamos aquí es la descripción de trabajo. Esto de cara a un vídeo posterior que voy a dar es muy importante porque podemos asignar una descripción de trabajo concreta a un usuario concreto y hacer que ese usuario vaya por unas colas de trabajo de batch que tengan una prioridad determinada. De tal forma que podríamos customizar el AS400 por usuario para que cada usuario entre a un subsistema distinto y lance sus trabajos y que no tenga ese subsistema nada que ver con los subsistemas del propio S400 o subsistemas creados ad hoc para, por ejemplo, programar para el ERP de la empresa. Supongamos, por ejemplo, que tenemos un subsistema batch del ERP y ese subsistema batch tiene una prioridad determinada para lanzar unos trabajos. Si yo, por ejemplo, entro como un usuario normal y lanzo una compilación y la meto en ese subsistema batch del ERP,
y supongamos que me da un error de compilación y se me queda ese trabajo con un mensaje a la espera, podría estar, claro, mientras ese trabajo tiene un mensaje a la espera, el resto de trabajos de ese subsistema se quedarían en colaus. Entonces podría estar perjudicando a la empresa porque mi inocente trabajo que ha dado un error, al meterlo en un subsistema batch del propio ERP de la empresa, pues está ocasionando esperas porque no están entrando el resto de los trabajos. Esto, por ejemplo, es un ejemplo muy común. Por lo tanto, es muy interesante, y en vídeos posteriores os voy a enseñar a crear nuestros propios subsistemas, y vamos a hacer que mediante esta opción de menú podamos hacer que un usuario o un grupo de usuarios utilicen una descripción de trabajo concreta para que vayan a sus propios subsistemas y no molesten al subsistema principal pues eso, de la gestión de la empresa, por ejemplo. Aquí lo mismo, perfil de grupo. Podríamos crear un tipo de usuario grupo y añadirlo dentro de un grupo. Esto ya sería, en entornos bancarios es muy habitual tener usuarios por grupos, porque no es lo mismo el acceso que pueda tener un cajero que el que pueda tener, por ejemplo, un director de la sucursal. Entonces, obviamente, cada uno tiene su nivel de seguridad. El resto de los valores son por defecto. Quedarnos simplemente que la cola de mensajes se llama QPGMR, el mismo el número de usuario, y que va a estar en la biblioteca QUSERSYS, que es la biblioteca por defecto del sistema operativo. Esta cola de mensajes es lo que en vídeos anteriores vimos cuando hacíamos un display message, un DSP, MSG, y veíamos cómo lanzábamos nuestro propio CL y nos dejaba información en esa cola. Pues esta es la cola real donde te deja la información. Cada usuario tiene la suya. En el caso, como estamos tratando con el usuario QPGMR, pues aquí tenemos la suya. Como podéis ver, hay un montón de opciones que no vamos a entrar ahora mismo, pero ya veis que se puede tocar de todo. Pues esto básicamente es cómo funciona un usuario. Para crear un usuario tan fácil como hacer un CRT, USR, PRF y F4. Y creamos un perfil de usuario, por ejemplo, voy a llamarlo pues mainframe. La contraseña de usuario que sea la misma que el tipo de usuario. Le voy a decir que la contraseña sí está caducada, que me la cambie. Y el estado, obviamente, enabled. Clase de usuario puede ser usuario, vamos a hacer que sea un usuario que no tenga prácticamente acceso a nada para hacer esta prueba. Y el resto de los valores vamos a dejarlos de forma inicial, ¿de acuerdo? Entonces damos a Enter. Bien, no tenemos autorizaciones especiales. Vamos a probarlo. Si salimos del sistema con un 90, podemos entrar con usuario mainframe. La contraseña, como era el nombre del usuario, es mainframe. Y le damos a intro. Entonces ahora lo primero que nos va a pedir cuando entremos el sistema es cambiar la contraseña. ¿Ves? La contraseña ha caducado, se debe cambiar la contraseña para continuar la petición de iniciación. Esto es muy habitual y es lo que siempre hay que hacer en un sistema AS400 cuando creas un usuario nuevo. Metemos la contraseña actual, que es mainframe. La contraseña nueva, pues vamos a poner otra. Y Enter. Vaya, la contraseña tiene más de 8 caracteres. Muy interesante esto. Esto, por ejemplo, bueno, luego lo explico. Porque toda la gestión de las contraseñas se hace también como un valor del sistema. Entonces, pues vamos a poner una que tenga menos de 8 caracteres. La contraseña actual es mainframe y la nueva vamos a poner, pues, Pepe y Pepe. Contraseña con menos de 6 caracteres. Esto lo estoy haciendo adrede para que veáis cómo el AS400 gestiona los datos mínimos que tiene que tener una contraseña, los datos máximos, para cumplir sobre todo con la OLP, el Esquema Nacional de Seguridad, y la ISO 27001, que es la ISO sobre todo con temas relacionados con la ciberseguridad, etcétera. Para que veáis que una AS400 con pantalla verde puede estar al día de los últimos avances en ciberseguridad. O en este caso concreto, de seguridad física de usuario. Entonces vamos ahora a poner la contraseña. Y voy a poner pues una entre 6 y 8 caracteres. Bien, ya nos ha dejado. Y aquí hemos ido al menú Main. Veis que hay falta de opciones.
comparado con el otro usuario en el que estaba conectado, obviamente, porque el otro usuario en el que estaba conectado era un usuario QSecofR, y ahora soy un usuario muy pelado. Pero ya veis que ya estamos dentro de la máquina. Yo, por ejemplo, si hago un work sysval, es posible que pueda entrar, pero, por ejemplo, solo puedo visualizar los datos, no puedo cambiarlos. A este respecto, ya que estamos en work sysval, hay un montón de parámetros aquí relacionados con la seguridad de contraseña. Por ejemplo, todo lo que empieza por PV, por ejemplo, bloquear cambio de contraseña, intervalo de caducidad de la contraseña, aviso de caducidad, limitar dígitos adyacentes, podemos limitar caracteres, podemos hacer que haya caracteres repetidos, limitar los caracteres repetidos. Por ejemplo, caracteres se pueden repetir. Por ejemplo, aquí en la opción none, no hay caracteres no permitidos, puedes meter cualquier carácter. Nivel de contraseña te está diciendo que es el 0, que se admiten contraseñas de perfil de usuario con una longitud de 1 a 10 caracteres. Pero si lo cambiáramos a un 1, podríamos tener contraseñas de perfil con una longitud de 1 a 10 caracteres, pero compatibles con los sistemas Windows antiguos. Pero si, por ejemplo, nos vamos a la opción 2, que viene a ser habitual en el entorno single sign-on, es que se pueden admitir contraseñas de perfil de usuario con una longitud de 1 a 128 caracteres. Con la opción 2, en el nivel de contraseña, nos permite que a igualdad de usuario podamos hacer que el AS400, la seguridad física del AS400 y la seguridad física de un Active Directory puedan cruzarse. Y entonces, si tú cambias la contraseña en tu Windows, la puedas cambiar también en el AS400 con una cosa que se llama Enterprise Identity Mapping, que viene a ser una especie como de gestor de contraseñas que bebe de un servidor LDAP, en este caso de un directorio activo, para que sincronice las contraseñas del AS400 con las contraseñas de Windows. Pero aquí también te está diciendo por la longitud máxima de contraseñas, en este caso 8, y sin embargo la mínima, que tiene que ser un 6, que es lo que hemos visto. Bueno, como podéis ver, ya veis que hay muchas reglas, dígitos requeridos. Podemos poner control de contraseñas duplicadas para que, por ejemplo, si metemos la misma contraseña no nos diga. Aquí, por ejemplo, está puesto con una seguridad muy laxa, que pueden ser igual a contraseñas viejas. Es decir, yo podría configurar con un 1 que no pueden ser igual a las últimas 32 contraseñas utilizadas, para que el sistema sea lo más seguro posible. Y con esto hemos acabado en lo que sería el gestión de usuarios. Otra cosa, antes de acabar el vídeo, comentaros también que hay una forma muy sencilla también de trabajar con usuarios nuevos, con creación de usuarios nuevos. Yo, si hago un work usr prf y le doy F4 y pongo asterisco all, me va a listar todos los usuarios. Fíjate, aquí está el de mainframe y todos los que vienen con el sistema operativo. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente, si yo tengo ya un usuario, en este caso mainframe, y necesito crear 4 usuarios más, y que van a tener el mismo tipo de acceso y el mismo tipo de permisos y el mismo tipo de colas y de descripciones de trabajo como este usuario mainframe, yo puedo perfectamente hacer aquí un 3, copiar, y llamarlo, por ejemplo, el usuario mainframe, o sea, el otro usuario, por ejemplo, llamado, pues, o vamos a llamarlo usuario 1, y dejarlo tal cual, con la contraseña, pues usuario 1, tipos, y el resto ya veis que es heredado del otro usuario, del usuario mainframe. No sabría crear usuario, y es una copia del usuario mainframe. Esto suele ser también muy habitual, cuando hay que crear muchos usuarios que tengan los mismos permisos, es que creas un usuario en el que gastas tu tiempo en darle los permisos adecuados y luego te pones a copiar ese usuario a los demás. Y ahora, por ejemplo, si hacemos un F5, podemos ver que hay un usuario llamado usuario 1 abajo del todo, que es este. Yo también puedo coger y copiarlo de aquí, usuario 1 a usuario 2, con la contraseña usuario 2. También podría poner en la descripción de usuario creado para el vídeo de Mainframe Corner. Y ahora, si damos F5, tenemos aquí en la descripción de usuario lo que hemos creado. Y si yo ahora mismo salgo de aquí y me quedo con 90
y vuelvo y pongo aquí usuario 2 con el password usuario 2, estoy entrando también a la máquina. Es decir, veis que la creación de usuarios es bastante sencilla. Lo complicado es meterle en grupos, crear listas de autorizaciones y un largo etcétera de cosas que hay que hacer para securizar adecuadamente la máquina. Para borrar usuarios, ¿qué es lo único que nos queda? Pues con usrprf, vamos al usuario, vamos a poner call, pues mira, me voy al final y usuario 1 le voy a dar aquí usuarios 4 eliminar. Y para eliminar usuario te creo una instrucción siguiente, pues dar todos los objetos que posee este usuario a un nuevo propietario o suprimir o cambiar propietarios de objetos específicos que posee este usuario. Pues vamos a decirle que todos los objetos vaya al usuario mainframe, que era del que hemos partido, y esto nos borra al usuario de la máquina. Esto yo lo he visto con menos frecuencia. La gente lo que suele hacer generalmente es, cuando ese usuario ya no va a trabajar más en la empresa, se le bloquea y se pone, digamos, el usuario en modo disabled, no en enabled como está. Por ejemplo, lo que suelo hacer aquí es, entramos aquí con el usuario, cambiamos y le ponemos, más que cambiarlo aquí, lo que hacemos es chg usrprf, que aquí es cuando tenemos todos los permisos, y al usuario, con F4, al usuario 1, le decimos que el estado es disabled. Y de esta forma hemos bloqueado el usuario y ya en teoría no puede acceder más. Ya os digo que en función de la empresa tiene sus formas de hacer limpieza de usuarios. Unos bloqueándoles, otros directamente eliminándolos y asignando todos sus objetos a otro usuario ya existente. Por último, para verificar que realmente usuario 1 no puede entrar, usuario 1 con el password usuario 1 me va a decir que tururú, el perfil de usuario no puede iniciar la sesión. ¿Por qué? Pues porque lo hemos bloqueado. Ahí está. Pues esto ha sido todo. Si tenéis más dudas, como siempre, en la caja de comentarios, darme vuestras inquietudes y yo, en la medida de lo posible, trataré de explicarlo. Ya veis que el tema de los usuarios es un melón muy importante dentro del S400 porque está directamente relacionado con la seguridad. Y la seguridad, pues obviamente en un sistema de estos es, vamos, el principal estandarte que tienen estos sistemas, que se diferencian de la competencia. No solo por el hecho de la seguridad, sino por todo el login que tiene por detrás, las auditorías que se le pueden asignar y todos los grupos, autorizaciones y todo un largo etcétera de opciones que se le pueden añadir para que hasta el mínimo objeto de base de datos o miembro fuente solo pueda ser atacado por un usuario concreto en un tiempo concreto y hasta a una hora concreta, porque podríamos incluso limitar posibilidades incluso por tiempo. Pues esto ha sido todo. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dar like, suscribiros, que cuanto más seamos mucho mejor. Y como ya os he dicho, si tenéis intenciones, si tenéis interés en que hable de algún tema en concreto, pues dejarlo en la caja de comentarios y como este vídeo, que ha sido simplemente una petición de un usuario concreto, pues yo seguiré haciendo vídeos al respecto. El siguiente vídeo que voy a hacer, este sí que lo voy a anunciar desde aquí, va a ser sobre... Ya que hemos abierto el melón de los usuarios, voy a explicar cómo crear nuestro propio subsistema interactivo y nuestro propio sistema batch, para que se alejen del entorno batch del sistema por defecto y así tengamos nuestro propio subsistema al que podamos controlar, aplicar prioridades, incluso aplicar RAM concreta para que sea utilizado, y sobre todo crear descripciones de trabajo que nos permitirán saber pues con qué prioridades lanzamos el trabajo, qué bibliotecas deben estar asignadas y un largo etcétera. Así que os espero en el siguiente vídeo y me despido hasta un nuevo vídeo de Mainframe Corner.